Es como un bien perdido. Hemos tenido placer en otra vida que no es la nuestra, sufrimientos y placeres del sueño, que generalmente se desvanecen muy deprisa al despertar. Si los hacemos figurar en un balance, no será en el de la vida corriente. He dicho dos tiempos, quizá no haya más que uno, no porque el del hombre despierto valga para el durmiente, sino quizá porque la otra vida, aquella en que dormimos, no está en su parte profunda sometida a la categoría del tiempo. Me lo figuraba cuando, al día siguiente de las cenas en la Rasperia, me dormía de manera tan profunda. Y era por lo siguiente: empezaba a despertarme. Al despertar, viendo que, después de haber llamado 10 veces al camarero, no había venido. A la 11ª entraba. No era más que la primera. Las otras 10 solo eran esbozos en mi sueño, que todavía duraba, del campanillazo que yo deseaba. Mis manos yertas no se habían movido siquiera, pero aquellas mañanas, y es lo que me obliga a decir que el sueño tal vez ignore la ley del tiempo, mi esfuerzo por despertarme consistía sobre todo en un esfuerzo por hacer entrar el bloque oscuro, no definido, del sueño que acababa de vivir en los marcos del tiempo. No es tarea fácil. El sueño, que no sabe si hemos dormido 2 horas o 2 días, no puede proporcionarnos ningún punto de referencia. Y si no lo encontramos fuera, al no conseguir volver a entrar en el tiempo, nos dormimos de nuevo durante 5 minutos que nos parecen 3 horas. Siempre he dicho y experimentado que el más poderoso de los hipnóticos es el sueño. Después de haber dormido profundamente 2 horas, de haberse batido con tantos gigantes y haber entablado tantas amistades para siempre, es mucho más difícil despertarse que después de haber tomado varios gramos de veronal. Por eso, mientras razonaba sobre todo esto, quedé sorprendido al enterarme por el filósofo noruego, que lo sabía por Monsieur Brutux, su eminente colega, su cofrade, lo que Monsieur Bergson pensaba de las singulares alteraciones de la memoria debido a los hipnóticos. Desde luego, le había dicho Monsieur Bergson a Monsieur Brutux de creer al filósofo noruego, tomados de vez en cuando en dosis moderadas, los hipnóticos no influyen sobre esa sólida memoria de nuestra vida cotidiana, también instalada en nosotros. Pero hay otras memorias más elevadas y también más inestables. Uno de mis colegas da un curso de historia antigua. Me ha dicho que si la noche anterior le había tomado un sello para dormir, le costaba trabajo durante su clase recordar las citas griegas que necesitaba. El médico que le había recomendado esos sellos le aseguró que no influían para nada en la memoria. Quizás sea que no tiene que hacer usted citas griegas, le había contestado el historiador, no sin cierto orgullo sarcástico. No sé si esta conversación entre Monsieur Bergson y Monsieur Brutux es exacta. El filósofo noruego, tan profundo y tan lúcido por otra parte, tan apasionadamente atento, podía haber entendido mal. Personalmente, mi experiencia me ha proporcionado resultados opuestos. Los momentos de olvido que, al día siguiente, siguen a la ingestión de ciertos narcóticos tienen una semejanza solo parcial, aunque turbadora, con el olvido que reina en el transcurso de una noche de sueño natural y profundo. Pero lo que se me olvida en uno y otro caso no es determinado verso de Baudelaire, que más bien me cansa, lo mismo que un salterio. No es determinado concepto de uno de los filósofos citados. Es la realidad misma de las cosas vulgares que me rodean, si duermo, y cuya no percepción hace de mí un loco. Es, si estoy despierto y salgo de un sueño artificial, no el sistema de Porfirio o de Plotino, sobre lo que puedo discutir tan bien como cualquier otro día, sino la respuesta que he prometido dar a una invitación cuyo recuerdo ha sido sustituido por un blanco absoluto. La idea elevada ha permanecido en su sitio. Lo que el hipnótico ha dejado fuera de uso es el poder de actuar en las cosas pequeñas, en todo lo que requiere actividad para recuperarse justo a tiempo, para empuñar tal recuerdo de la vida de todos los días. Pese a todo lo que pueda decirse de la supervivencia tras la destrucción del cerebro, observo que a cada alteración del cerebro corresponde un fragmento de muerte. Poseemos todos nuestros recuerdos, sino la facultad de recordarlos, dijo, de acuerdo con Monsieur Bergson, el gran filósofo noruego, cuyo lenguaje no he tratado de imitar por no demorarme más, sino la facultad de recordarlos. Pero, ¿qué es un recuerdo que no se recuerda? ¿O vamos más lejos? No nos acordamos de nuestros recuerdos
de los 30 últimos años, pero estamos totalmente inmersos en ellos. ¿Por qué detenerse entonces en 30 años? ¿Por qué no prolongar hasta más allá del nacimiento esa vida anterior? Desde el momento en que no conozco toda una parte de los recuerdos que están detrás de mí, desde el momento en que me resultan invisibles, en que no tengo la facultad de llamarlos en mi interior, ¿quién me dice en esa masa desconocida para mí que no hay algunos que se remontan mucho más allá de mi vida humana? Si puedo tener en mí y en torno a mí tantos recuerdos de los que no me acuerdo, ese olvido, al menos olvido, de hecho, ya que no tengo la facultad de ver nada, puede tener por objeto una vida vivida por mí en el cuerpo de otro hombre, incluso en otro planeta. Un mismo olvido borra todo. Pero entonces, ¿qué significa esa inmortalidad del alma cuya realidad afirmaba el filósofo noruego? El ser que seré después de la muerte no tiene más razones para acordarse del hombre que soy desde mi nacimiento, de la que tiene este último para recordar lo que he sido antes de ese nacimiento. Entraba el camarero. No le decía que había llamado varias veces porque me daba cuenta de que hasta ese momento solo había soñado que llamaba, pero me asustaba la idea de que ese sueño hubiese tenido la nitidez del conocimiento. ¿Podía ocurrir que el conocimiento tuviese recíprocamente la irrealidad del sueño? En cambio le preguntaba quién había llamado tanto aquella noche. Me decía nadie, y podía certificarlo porque el cuadro de timbres lo hubiese registrado, pero yo oía los timbrazos repetidos, casi furiosos, que todavía vibraban en mi oído y para mí debían seguir siendo perceptibles durante varios días. Es sin embargo raro que el sueño lance así en la vida despierta recuerdos que no mueren con él. Esos aerolitos pueden contarse. Si es una idea forjada por el sueño, se disocia enseguida en fragmentos sutiles, inencontrables. Pero esta vez el sueño había fabricado sonidos, más materiales y más simples, duraban más. Estaba sorprendido por la hora relativamente matinal que me decía el camarero. No por eso me sentía menos descansado. Los sueños ligeros son los que más duran, porque a mitad de camino, entre la vigilia y el sueño, conservando de la primera una noción algo difusa, aunque permanente, necesitan infinitamente más tiempo para descansarnos que un sueño profundo, que puede ser breve. Me sentía muy a gusto por otra razón. Si basta recordar que estamos cansados para sentir pesadamente ese cansancio, si basta recordar que estando cansados para sentir penosamente ese cansancio, decirnos, estoy descansado, basta para crear el descanso. Pero yo había soñado que Monsieur de Charlus tenía 110 años y acababa de dar un par de bofetadas a su propia madre, Madame Verdury, porque había comprado por 5.000 millones un ramo de violetas. Estaba seguro, por lo tanto, de haber dormido profundamente, de haber soñado en contra de mis nociones de la víspera y de todas las posibilidades de la vida corriente. Esto bastaba para que me sintiese totalmente descansado. Nota la presente edición. En la datilografía corregida figuraba un pasaje que fue omitido por los impresores. Proust no indicó con claridad el punto del enlace, que viene dado por el nombre de Madame Verdury, para unir la transición sobre el sueño y los pensamientos del despertar. Debe incluirse, por tanto, al final del párrafo anterior, y su texto es el siguiente. De repente recordé lo que había querido preguntar a Madame Verdury. Era si no tenían otras obras de Vinteuil más que su sonata, porque ahora me las sabía de memoria. La primera vez que la había oído no había distinguido absolutamente nada, salvo una frase que no me había parecido bonita, solo que, como se repetía 2 o 3 veces y me había dado la impresión de que era la misma que reconocía, me había encariñado con ella. Pero luego esa frase se había convertido en una amiga tan arrebatadora de mi memoria que la primera audición en la que la había discernido sin admirarla me hacía retrospectivamente al efecto de esa suarez confusa en la que uno recuerda haber encontrado por primera vez a la persona que debía jugar un papel decisivo en vuestra vida y que hoy se ve de forma totalmente distinta. Ahora era toda la sonata lo que sabía de memoria y lamentaba que Vinteuil no hubiera dejado más cosas.
pero en la Raspelier no pensé ni una sola vez en informarme si realmente se conocía algo más de él. Le dije a mi madre que había preguntado a Monsieur de Charlus si se había fijado en el casquete y el velo de la princesa de Luxemburgo, y el velo que la princesa de Luxemburgo llevaba en automóvil. El señor de Charlus, que era un maravilloso entendido en toilette de mujeres, para él tema de conversación preferido, artístico e inocente, mientras que bajaba los ojos y guardaba un silencio decente a la sola expresión de pantalón beige, me había respondido que sabía muy bien a qué me refería, que no necesitaba preguntar a la princesa, que era un casquete de chinchilla con echarp de muselina de seda, hechos por Gallot, y, para demostrarme que había entendido bien, me había bosquejado un dibujo que causó la admiración de mamá. Solo quedó sorprendida y algo chocada de que hubiese podido encontrarle en casa de los Verduri. En su fastidio no entraba nada del egoísmo de mi tía abuela, para quien una amistad brillante que teníamos faltaba a todos sus deberes si se dejaba despreciar por una frecuentación dudosa. Mi madre era incapaz de un pensamiento como ese. Pero era de Combray. No comprendía que un hombre de una casta superior como Monsieur de Charlus se aventurase en casa de gentes nacida en una que era inferior a la nuestra, es decir, que perteneciese a ella para toda su vida. Porque la sociedad de Combray no imaginaba que se pudiese cambiar nunca de casta. No es que mi madre envidiase a los Verdurin por recibir a Monsieur de Charlus, al contrario, le habría parecido indiscreto que nosotros le invitásemos. Por las mismas razones le hacían encontrar su presencia en nuestra casa excesiva y totalmente fuera de lugar en casa de los Verdurin. El señor de Charlus en casa de los Verdurin. Ante esta novedad sentía un asombro en el que no encontraba nada divertido, porque por haber nacido el horror por el encanallamiento, no del desprecio de los demás, sino del respeto a uno mismo, no puede ser, como erróneamente suele creerse, de esencia aristocrática. Es un prejuicio burgués. Sin embargo, había añadido, Monsieur de Charlus creo recordar que fue Elstir quien pintó a Madame de Luxemburgo, con ese casquete y ese velo, quien se lo había encargado, y me parece que en última instancia hay un poco de él en la forma y sobre todo en el gris muy suave que le costó bastante encontrar, ya que desea tener lo mismo que para su prima, diga a las hermanas Callot que le hagan lo mismo exactamente que a la princesa de Luxemburgo. Se lo advertiré a mi cuñada para que no se moleste. Yo sabía, y Albertín también, el detalle de la elección por parte de Elstir, y esto quizá había aumentado su admiración cuando habíamos visto pasar a la princesa de Luxemburgo, pero se daba cuenta de que era inaccesible para una muchacha pobre como ella, sobre todo porque Elstir, cuyo gusto en toilette era extremadamente difícil y exclusivo, le había imbuido la superstición de ciertos modistos, le había enseñado que, entre su forma y lo que cree imitarlos a buen precio e incluso a precios muy elevados, hay tantas diferencias como entre un amorcillo delicioso de Clodion o del templete de Trianon, y el amor casi idéntico de una época más seria. Fin de la cita. Había dejado muy sorprendida a mi madre. No podía comprender la asiduidad de Monsieur de Charlus a casa de los Verdurin. Si lo hubiera contado precisamente el día en que había sido encargado el casquete de Albertín sin decirle nada a ella y para darle una sorpresa, con quién había ido Monsieur de Charlus a cenar a un salón del Gran Hotel de Balme. El invitado no era otro que el lacayo de una prima de los Cambremer. Este lacayo iba vestido con mucha elegancia y cuando atravesó el hall con el barón hizo de hombre de mundo a ojos de los turistas, como habría dicho Saint-Loup, pero ni los jóvenes botones ni los levitas que descendían en tropel de las gradas del templo en ese momento, por ser el del relevo, prestaron particular atención a los dos recién llegados, uno de los cuales, Monsieur de Charlus, quería demostrar bajando los ojos que les concedía muy poca. Daba la impresión de abrirse paso en medio de ellos. Prosperad,
cara esperanza de un pueblo santo, dijo recordando unos versos de Racine citados en un sentido muy distinto. ¿Perdón?, preguntó el lacayo poco al corriente de los clásicos. No le respondió Monsieur de Charlus, que ponía cierto orgullo en no hacer caso de las preguntas y avanzar todo recto como si no hubiese otros clientes del hotel y en el mundo no existiese más que él, el barón de Charlus. Pero después de seguir con los versos de Josabet, venid, hijas mías, se sintió harto y no añadió como ella, hay que llamarlas, porque aquellos jovencitos aún no habían alcanzado la edad en que el sexo está enteramente formado y que tanto gustaba a Monsieur de Charlus. Por otra parte, aunque había escrito al lacayo de Madame de Chevrigny, porque no dudaba de su docilidad, había esperado que fuese más viril. Al verle lo encontraba más afeminado de lo que hubiese querido. Le dijo que habría creído que iba a entendérselas con algún otro porque conocía de vista a otro lacayo de Madame de Chevrigny, al que en efecto había visto en el coche. Era una especie de campesino muy tosco, todo lo contrario de este, quien, considerando en cambio sus melindres como otras tantas superioridades y convencido de haber seducido a Monsieur de Charlus con sus cualidades de hombre de mundo, ni siquiera comprendió a quién se refería el varón. Pero si solo tengo un compañero al que no puede usted haberle echado el ojo, es horrible, parece un campesinote. Y ante la idea de que quizá fuese aquel patán a quien había visto el varón, sintió una picadura de amor propio. El varón lo intuyó y, ampliando la investigación, dijo: no he hecho ningún voto especial de conocer únicamente criados de Madame de Chevrigny. ¿No podría presentarme aquí o en París, dado que se marche usted pronto, alguno de sus compañeros de una casa o de otra? Oh no, respondió el lacayo, no me trato con nadie de mi clase, solo hablo con ellos por cosa del servicio, pero hay una persona muy distinguida que podría presentarle. ¿Quién?, preguntó el barón. El príncipe de Guermantes. A Monsieur de Charlus le despechó que sólo le ofreciesen un hombre de aquella edad y para el que, además, no necesitaba la recomendación de un lacayo. Por eso declinó el ofrecimiento con un tono seco y, sin dejarse desanimar por las pretensiones mundanas del criado, volvió a explicarle lo que quería, el género, el tipo, un jockey, por ejemplo, etc. Temiendo que el notario que pasaba en ese momento lo hubiera oído, creyó prudente aparentar que hablaba de otra cosa distinta de lo que se hubiera podido creer, y dijo con insistencia y para el foro, como si no hiciese más que continuar su conversación: sí, a pesar de mi edad he conservado la afición por los bibelots. Hago locuras por un viejo bronce, por una lámpara antigua. Adoro lo bello. Pero para hacer comprender al lacayo el cambio de tema que había realizado con tanta rapidez, Monsieur de Charlus recalcaba tanto cada palabra y además, para que lo oyese el notario, las gritaba tan fuerte que todo aquel juego escénico habría bastado a oídos más avisados que los del funcionario ministerial para revelar lo que ocultaba. Este no sospechó nada, ni tampoco los demás clientes del hotel. Todos ellos vieron un elegante extranjero en aquel lacayo tan acicalado. En cambio, si los hombres del mundo se engañaron y los tomaron por un americano muy chic, los criados lo etiquetaron, nada más aparecer ante ellos, como un forzador reconoce a un forzado, incluso más deprisa, olfateado a distancia como un animal por ciertos animales. Los encargados de las filas de mesa fruncieron el ceño. Aimé lanzó una mirada suspicaz. El sommelier, encogiéndose de hombros, dijo, después de ponerse la mano delante de la boca, gesto que le parecía cortés, una frase mordaz que oyó todo el mundo, y hasta nuestra vieja François, cuya vista empeoraba y que en ese momento pasaba junto al pie de la escalera para ir a cenar con los recaderos, levantó la cabeza, reconoció un criado donde los huéspedes del hotel no lo sospechaban, como la vieja nodriza Euriclea reconoce a Ulises mucho antes que los pretendientes sentados en el festín, y, viendo a Monsieur de Charlus caminar familiarmente a su lado, puso una expresión afligida, como si las maledicencias que había oído decir y no había creído hubiesen adquirido de golpe a sus ojos una desoladora verosimilitud. No me habló nunca ni a nadie de este incidente, pero debió de hacer en su cerebro un trabajo notable, porque más tarde
Cada vez que en París tuvo ocasión de ver a Julien, al que hasta entonces tanto había querido, siguió tratándolo con cortesía, pero una cortesía que se había enfriado y a la que siempre iba añadida una fuerte dosis de reserva. En cambio, ese mismo incidente indujo a algún otro a hacerme una confidencia. Fue Aimé. Cuando me había cruzado con Monsieur de Charlus, que no había pensado que me encontraría, gritó alzando la mano: «Buenas noches», con la indiferencia, al menos aparente, de un gran señor convencido de que todo le está permitido y que encuentra más astuto aparentar que no se esconde. Pero Aimé, que en ese momento estaba observándole con desconfianza y que me vio saludar al acompañante de aquel en quien estaba seguro de haber encontrado a un criado, me preguntó esa misma noche quién era, porque desde hacía algún tiempo a Aimé le gustaba charlar, o más bien, como él decía, sin duda para subrayar el carácter, en su opinión filosófico, de sus charlas, discutir conmigo. Y como a menudo yo le decía que me resultaba embarazoso que permaneciese de pie a mi lado mientras yo cenaba, cuando hubiera podido sentarse y compartir mi comida, sostenía que nunca había visto un cliente con el razonamiento tan justo. En ese momento él hablaba con dos camareros. Me habían saludado. No sabía por qué. Me resultaban desconocidas sus caras, aunque en lo que decían resonase un eco que no me parecía nuevo. Aimé reprendía a ambos por sus noviazgos, que deploraba, que desaprobaba. Me tomó por testigo. Dije que no podía tener opinión por no conocerlos. Me recordaron su nombre, que me habían servido muchas veces en Rivebert, pero uno se había dejado crecer el bigote, el otro se lo había afeitado y se había rapado el pelo, y por eso, aunque fuese la misma cabeza de antes, la que llevaba sobre los hombros y no otra como en las fallidas restauraciones de Notre Dame, me había resultado tan invisible como esos objetos que escapan a las minuciosas pesquisas, aunque están a la vista de todos, sin que nadie se dé cuenta, sobre una chimenea. En cuanto supe su nombre, reconocí exactamente la música incierta de su voz, porque volví a ver su antigua cara, que la determinaba. «Quieren casarse y ni siquiera saben inglés», me dijo Aimé, sin pensar que yo estaba poco enterado de la profesión hostelera y me costaba entender que si no se saben lenguas extranjeras no se puede conseguir un buen trabajo. Convencido de que sabría fácilmente que el nuevo comensal era Monsieur de Charlus, y suponiendo además que debía reconocerle, porque le había servido en el comedor cuando durante mi primera estancia en Balbec el barón había venido a ver a Madame de Villeparisis, le dije su nombre. Pero Aimé no solo no recordaba al barón de Charlus, sino que ese nombre pareció causarle una profunda impresión. Me dijo que al día siguiente buscaría entre sus cosas una carta que quizá yo podría explicarle. Quedé tanto más extrañado cuanto que, durante el primer año de Balbec, cuando Monsieur de Charlus quiso darme un libro de Bergot, había mandado llamar concretamente a Aimé, a quien luego debió de volver a encontrar en aquel restaurante de París donde yo había almorzado con Saint-Loup y su querida, y donde Monsieur de Charlus había ido a espiarlos. Verdad es que Aimé no había podido cumplir en persona aquellas misiones, una vez porque ya se había acostado, y la segunda por estar sirviendo. Sin embargo, yo tenía grandes dudas sobre su sinceridad cuando pretendía no conocer a Monsieur de Charlus. Por un lado, había debido de congeniar con el barón, como todos los jefes de piso del hotel de Balbec, como varios ayudas de cámara del príncipe de Guermantes. Aimé pertenecía a una raza más antigua que la del príncipe y por lo tanto más noble. Cuando se pedía un reservado, al principio uno se creía solo, pero pronto se percibía en el office a un escultural jefe de comedor, de ese género etrusco bermejo cuyo prototipo era Aimé, algo envejecido por los excesos del champán y viendo llegar la hora ineluctable del agua de Contreseville. No todos los clientes lo llamaban solo para que les sirviesen. Los empleados, que eran jóvenes, escrupulosos y con prisa porque fuera les esperaba una querida, escurrían el bulto. Por eso Aimé les reprochaba no ser serios. Estaba en su derecho. Serio él sí lo era. Tenía mujer e hijos, y ambición para ellos. De ahí que las insinuaciones de una extranjera o un extranjero le hacían
no las rechazad. Las insinuaciones que una extranjera o un extranjero le hacían, no las rechazase, aunque tuviese que quedarse toda la noche, porque el trabajo debe ser lo primero. Hasta tal punto era el tipo que podía complacer a Monsieur de Charlus que sospeché que mentía cuando me dijo que no conocerle. Me equivocaba. El groom era totalmente sincero al decir al barón que Aimé, que al día siguiente le había echado una bronca, se había acostado o salido y la otra vez que estaba sirviendo. Pero la imaginación va más allá de la realidad, y el apuro del groom probablemente había despertado en Monsieur de Charlus sobre la sinceridad de sus excusas, dudas que habían herido en él unos sentimientos cuya existencia Aimé no sospechaba. Hemos visto también que Saint-Loup había impedido a Aimé ir en el coche en que Monsieur de Charlus, que no sé cómo había conseguido la nueva dirección del maître d'hôtel, había sufrido una nueva decepción. Aimé, que no la había advertido, sintió un estupor fácil de imaginar cuando la noche misma del día de mi almuerzo con Saint-Loup y su querida recibió una carta cerrada por un sello con las armas de Guermantes y de la que citaré aquí unos pasajes como ejemplo de la locura unilateral de un hombre inteligente dirigiéndose a un imbécil sensato. Señor, a pesar de esfuerzos que sorprenderían a muchas personas que tratan inútilmente de ser recibidas y saludadas por mí, no he conseguido lograr que preste oído a ciertas explicaciones que usted no me pedía, pero que yo me creía obligado a ofrecerle por mi dignidad y la suya. Voy pues a escribir aquí lo que hubiera sido más fácil decirle de viva voz. No le ocultaré que la primera vez que vi en Balbe su cara me resultó francamente antipática. Seguían luego algunas reflexiones sobre el parecido, en el que no se fijó hasta el segundo día. Con un amigo difunto por el que Monsieur de Charlus había sentido un gran cariño. Entonces, por un momento se me ocurrió la idea de que, sin perjuicio alguno para su profesión, podría usted venir echando conmigo aquellas partidas de cartas con que su alegría sabía disipar mi tristeza para darme la ilusión de que no había muerto. Cualquiera que sea la naturaleza de las suposiciones más o menos necias que usted probablemente ha hecho, y más al alcance de un sirviente que ni siquiera merece ese nombre puesto que no ha querido servir, que la comprensión de un sentimiento tan elevado, probablemente ha creído usted darse importancia ignorando quién era yo y lo que era, haciéndome responder cuando le mandaba pedir un libro que ya estaba acostado. Pero es un error pensar que un mal proceder añade algo a la gracia, de la que por otra parte carece usted por completo. Habría dejado las cosas en ese punto si por casualidad no hubiera podido hablar con usted a la mañana siguiente. Su parecido con mi pobre amigo se acentuó tanto, haciendo desaparecer incluso la forma insoportable de su barbilla prominente, que comprendí que era el propio difunto quien le prestaba en ese momento algo de su bondadosa expresión para permitirle volver a mí e impedirle a usted que pierda la oportunidad única que se le presentaba. De hecho, aunque no quiera mezclar a todo esto brutales cuestiones de interés, dado que nada de esto tiene objeto y ya no tendré ocasión de volver a verle en esta vida, me habría resultado sumamente grato obedecer al ruego del muerto, pues creo en la comunión de los santos y en su veleidad de intervención en el destino de los vivos. Comportarme con usted como con él, que tenía su coche y sus criados, y al que era muy lógico que yo consagrase la mayor parte de mis rentas, puesto que le amaba como a un hijo. Usted ha decidido de otro modo. A mi ruego de que me trajese un libro, me ha mandado decirme que había salido, y esta mañana, cuando le he hecho pedir que viniese a mi coche, usted me ha negado, si puedo expresarme así sin sacrilegio, por tercera vez. Me disculpará si no meto en este sobre las elevadas propinas que pensaba darle en Balbe y a las que me sentía muy penoso limitarme con alguien con quien, por un momento, había creído que podría compartirlo todo. A lo sumo, podría usted evitarme hacer como usted en su restaurante una cuarta tentativa inútil, hasta la que mi paciencia no
hasta la que mi paciencia no ha de llegar. Y aquí Monsieur de Charlus daba sus señas, indicando las horas en que se le podía encontrar, etc. Adiós, señor. Como creo que, pareciéndose tanto al amigo que he perdido, no puede ser usted completamente estúpido, pues entonces las fisonomías sería una ciencia falsa, estoy convencido de que si un día vuelve a pensar en este incidente, no dejará de sentir cierto pesar y algún remordimiento. Por mi parte, créame con toda sinceridad que no guardo de él ninguna amargura. Habría preferido que nos separáramos con un recuerdo menos malo que este tercer intento inútil. No tardará en ser olvidado. Somos como esos barcos que habrá visto alguna vez en Baalbek, que se cruzan un momento. A los dos podía haberles convenido detenerse, pero uno ha pensado de otro modo. Pronto dejarán de verse en el horizonte y el encuentro se desvanecerá. Pero antes de esa desaparición definitiva, cada uno de ellos saluda al otro. Y esto es lo que aquí hace, señor, deseándole buena suerte, el barón de Charlus. Aimé ni siquiera había leído esta carta hasta el final, pues no comprendía nada y sospechaba una mistificación. Cuando le hubo explicado quién era el varón, se quedó algo pensativo y pareció sentir aquel pesar que le había predicho el varón. No juraría yo que después no haya escrito al varón pidiendo disculpas a un hombre que regalaba coches a sus amigos. Pero, entre tanto, Monsieur de Charlus había conocido a Morel. Como las relaciones con el violinista tal vez eran, a lo sumo, platónicas, Monsieur de Charlus buscaba de vez en cuando para una noche una compañía como aquella con la que yo acababa de encontrarle en el hall. Pero ya no podía apartar de Morel el sentimiento violento que, libre unos años antes, no había pedido otra cosa que fijarse en Aimé y que había dictado la carta que me producía cierta vergüenza por Monsieur de Charlus y que me había mostrado el maître. Carta que, por la naturaleza antisocial del amor de Monsieur de Charlus, era un ejemplo todavía más impresionante de la fuerza insensible y poderosa que tienen esas corrientes de la pasión, por las que el enamorado, como un nadador arrastrado sin darse cuenta, pierde rápidamente de vista la tierra. Evidentemente, el amor de un hombre normal, cuando el enamorado, mediante la invención sucesiva de sus deseos, de sus pesares, de sus decepciones, de sus proyectos, construye toda una novela sobre una mujer que no conoce, también puede permitirle medir una distancia bastante grande entre los dos brazos del compás. Así todo, esa distancia había aumentado de modo singular debido al carácter de una pasión que, por lo general, no es compartida, y por la diferencia de posición social de Monsieur de Charlus y de Aimé. Yo salía todos los días con Albertine. Se había decidido a volver a pintar y al principio había escogido para trabajar la iglesia de Saint-Jacques de la Haye, que ya nadie frecuentaba y muy pocos conocen. Difícil de que alguien te la indique, imposible de descubrir si no te guían, larga de alcanzar en su aislamiento, a más de media hora de la estación de Éperville y dejadas muy atrás las últimas casas del pueblo de Kettelholm. Sobre el hombre de Éperville no encontré concordes el libro del párroco y los informes de Virchow. Para uno, Éperville era la antigua Esperville, el otro daba como etimología Aprivilla. La primera vez tomamos el trenecito en dirección opuesta a Fetern, es decir, hacia Grat-Tebas, pero era la canícula y ya había sido terrible salir inmediatamente después del almuerzo. Hubiera preferido no salir tan pronto. El aire luminoso y ardiente despierta ideas de indolencia y de frescor. Ocupaba nuestras habitaciones, la de mi madre y la mía, según su exposición, con temperaturas distintas, como cámaras de balneoterapia. El cuarto de baño de mamá, festoneado por el sol, de una blancura resplandeciente y moruna, parecía inmerso en el fondo de un pozo debido a los 4 muros de cascotes a los que daba, mientras arriba del todo, en el recuadro dejado vacío al cielo, en el que se veían deslizarse una encima de otra las olas blandas y superpuestas, parecía, por el deseo que se tenía, situada en una terraza,
o vista a través de algún espejo colgado de la ventana, una piscina llena de un agua azul, reservada para las abluciones. A pesar de aquella ardiente temperatura, habíamos ido a coger el tren de la 1, pero Albertín había tenido mucho calor en el vagón, más todavía en el largo trayecto a pie, y yo había temido que cogiese frío, permaneciendo luego inmóvil en aquella hondonada húmeda que el sol no alcanzaba. Por otra parte, y como desde nuestras primeras visitas al Stir me había dado cuenta de que ella habría apreciado no solo el lujo, sino también cierta comodidad de la que su falta de dinero la privaba, yo había llegado a un acuerdo con un alquiler de Balbec, para que todos los días viniese a recogernos un coche. Para tener menos calor pasábamos por el bosque de Chantepie. La invisibilidad de los innumerables pájaros, algunos semimarinos, que se respondían a nuestro lado entre los árboles, daba la misma impresión de reposo que sentimos con los ojos cerrados. Al lado de Albertín, encadenado por sus brazos en el fondo del coche, escuchaba aquellas oceánides, y cuando por casualidad divisaba alguno de aquellos músicos que pasaba de una hoja a otra, había en apariencia tan poca relación entre él y sus cantos que no creía ver la causa de estos en el cuerpecillo saltarín humilde, asombrado y sin mirada. El coche no podía llevarnos hasta la iglesia. Mandaba detenerlo nada más salí de Kettelholm y me despedía de Albertín, porque me había asustado diciéndome que aquella iglesia, como de otros monumentos, como de ciertos cuadros, qué placer sería ver eso con usted. Y ese placer yo me sentía incapaz de darlo. Ante las cosas bellas únicamente lo sentía si estaba solo, o si fingía estarlo, y me callaba. Pero desde el momento en que estaba convencida de poder sentir gracias a mí sensaciones de arte que no se comunican de esa forma, me parecía más prudente decirle que la dejaba, que volvería a recogerla al final de la jornada, y que mientras tanto debía ir con el coche a visitar a Madame Verdurin o a los Cambremer, o incluso a pasar una hora con mamá en Balbec, pero nunca más lejos, por lo menos al principio, porque, como Albertín me había dicho una vez, por capricho, es una lata que la naturaleza haya hecho tan mal las cosas y haya puesto Saint-Jean-de-la-Haz a un lado, la Raspelier al otro, y que una esté presa todo el día en un lugar que se ha elegido. En cuanto hube recibido el casquete y el velo, encargué, para mi desgracia, un automóvil en San Fargó, Santus Ferreolus, según el libro del párroco. Albertín, a la que mantuve la ignorancia y que había venido a buscarme, quedó sorprendida al oír delante del hotel el zumbido del motor y fascinada cuando supo que aquel auto era para nosotros. La hice subir un momento a mi cuarto y saltaba de alegría. ¿Vamos a hacer una visita a los Verdurin? Sí, pero es mejor que no vaya usted con ese atuendo, ya que va a tener su acto. Mire, será mejor así. Y saqué el casquete y el velo que tenía escondido. Es para mí, oh qué amable, exclamó saltando a mi cuello. Aimé, que nos encontró en la escalera, orgulloso de la elegancia de Albertín y de nuestro medio de transporte, porque aquellos vehículos eran bastante raros en Balbec, se dio el gusto de bajar detrás de nosotros. Albertín, que deseaba dejarse ver un poco con su nueva toilette, me pidió que mandara levantar la capota, que luego bajaríamos para estar juntos con mayor libertad. Vamos, dijo Aimé, a pesar de no conocerle, al mecánico que no se había movido. ¿No oyes que te dicen que levantes la capota? Porque Aimé, maleado por la vida de hotel en la que, por otra parte, había conquistado una posición eminente, no era tímido como el cochero de Simón, para quien François era una dama. Pese a la falta de presentación previa, tuteaba a los plebeyos que no había visto nunca, sin que estuviese muy claro si de su parte era desdén aristocrático o fraternidad popular. No estoy libre, respondió el chofer, que no me conocía. Me han llamado para Mademoiselle Simonet. No puedo llevar al señor. Aimé soltó una carcajada. Venga, asomemos, respondió el mecánico, a quien no tardó en convencer si es precisamente Mademoiselle Simonet, y el señor que te ordena levantar la capota es precisamente tu patrón. Y como Aimé, aunque personalmente no sintiera simpatía por Albertín,
Estaba orgulloso por mí de la toilette que llevaba, susurró el chofer. ¿Qué más quisiera que llevar todos los días, si puedes, a princesas como esta? Aquella primera vez no fui yo quien pudo ir solo a la Raspelier, como hice otros días mientras Albertín pintaba. Quiso ir conmigo. Pensaba que podríamos pararnos aquí y allá por el camino, pero le parecía imposible empezar yendo